puede habilitar a cualquiera a que escriba sobre lo que uno está haciendo, cosa que Google Meet no. A compartir su pantalla también. O sea, al compartir la pantalla, tiene un annotate que permite sobreescribir sobre lo que uno está haciendo. Y uno puede habilitar a alguien, por ejemplo, alguien hace una pregunta y puede escribir sobre, quien hace la pregunta puede escribir sobre la pantalla compartida. Eso es algo muy interesante en este tipo de reunión, ¿no? Claro, bueno. Para dudas puntuales de 10. Sí. Bueno, yo voy presentando. Ya estamos. No es esa. A ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos a empezar. Ya dejamos atrás la primera parte en donde vimos, donde en la primera parte hemos planteado toda la teoría termodinámica, la teoría postulatória termodinámica, y a partir de ella hemos llegado a conclusiones importantes, como era el caso de las máquinas térmicas, los criterios de equilibrio, las máquinas térmicas, tanto las máquinas térmicas propiamente dichas como los ciclos de refrigeración, como la máquina refrigeradora y las bombas de calor, como un corolario directo de la formulación de la teoría termodinámica. Sin embargo, si bien eso es muy importante, la cosa no termina ahí. Hay situaciones mucho más amplias y más diversas, conclusiones distintas, digamos, que también nos van a servir para resolver problemas de la vida cotidiana desde esta teoría termodinámica. Perdón, profe, que me interrumpa. ¿Podría grabar la clase? Ah, tiene razón. Bien. Me he olvidado. Gracias por hacerme acordar. No hay problema, profe. A ver. Todavía no largó. Dice, debido a un problema técnico, 2 personas. Se quitará cuando comience la grabación. Eridia Gastón, que está 2 veces. O una. Una vez que comience la grabación, el usuario se podrá intentar volver a unir. Ok. Entonces, Heredia Gastón, después de que yo inicie la grabación, se puede volver a unir. No sé por qué pasa esto. Bien. Ahí estamos. Bueno, les decía, ahora en la segunda parte de la materia, lo que vamos a ver son formulaciones alternativas de la teoría termodinámica que nos van a permitir llegar a nuevas conclusiones que nos van a permitir resolver más fácil situaciones de índole termodinámico que se nos van a presentar en la vida diaria, digamos. Entonces, lo que vamos a estudiar a partir de ahora, primero vamos a ver
formulaciones alternativas a lo que habíamos visto en la primera parte, es decir, a partir de los postulados, si ustedes recuerdan, lo vamos a volver a rever en esta teórica, nosotros habíamos planteado el principio de entropía máxima, ¿sí? Que está claramente expresado en el segundo postulado que habíamos planteado en la primera parte. Bien, y después, un poquito más adelante, dentro de esta misma teórica, vamos a empezar a estudiar cómo es la formulación matemática de esta teoría termodinámica. La formulación matemática, desde ya le adelanto, de vuelta, no se asusten, vamos a utilizar mucho análisis matemático, pero de vuelta me interesa a mí recalcar mucho sobre los conceptos físicos que vamos a ver, y sobre todo, especialmente, la utilidad que va a tener el uso del análisis matemático para resolver un montón de problemas de forma muy sencilla y muy metódica, sobre todo eso, ¿sí? Bien, si ustedes recuerdan, tienen ahora en su pantalla las hipersuperficies que se definía a partir del segundo postulado, en donde uno podía observar todos los procesos que se podían llevar a cabo sobre esta hipersuperficie, que eran procesos que, de acuerdo a la ligadura interna que tenía el sistema que estamos estudiando, alcanzaban el equilibrio cumpliendo el segundo postulado, que es el que decía de que los parámetros extensivos de ese sistema tomaban aquellos valores que provocaban que la entropía, definida como esa función matemática, alcanzase un máximo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un determinado punto, por ejemplo, este punto que ustedes ven acá, en esta superficie, acá, ¿sí? El punto A, fíjense de que lo que nosotros decíamos era, si dejábamos evolucionar a un sistema de forma espontánea, liberando ligaduras internas, los parámetros extensivos, ¿sí? Que serían este y este, iban a tomar valores que maximizaban esa entropía. Es lo que decía el postulado de entropía máxima. Si ustedes recuerdan, había una palabra clave, era que dejábamos evolucionar al sistema en forma aislada, y el sistema simplemente por efecto de la liberación de restricciones o ligaduras internas evolucionaba en forma espontánea. El hecho de que sea aislado, aplicándole el balance de energía, nos estaba diciendo o sea, nos indicaba de que eran procesos que se llevaban a energía interna constante, ya que no había interacción entre los alrededores con ese sistema, puesto que el mismo se encontraba aislado. Entonces, nosotros podíamos, mirando en el gráfico este de la hipersuperficie, analizar cómo evolucionaba un sistema, cortando esa hipersuperficie con un plano, que en este caso ustedes ven en esta gráfica U igual a U0, en donde la energía interna del sistema compuesto total se mantenía de forma constante, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, lo vamos a reflotar, cuando veíamos, por ejemplo, el equilibrio térmico, una de las condiciones de cierre que planteábamos para buscar cuál era el criterio de equilibrio térmico, en la cual concluíamos que los inversos de las temperaturas de los sistemas que interaccionaban entre sí tenían que ser iguales, o sea que las temperaturas, el sistema compuesto alcanzaba el equilibrio cuando las temperaturas se igualaban, ¿sí? Y la condición de cierre que en ese momento planteábamos era que el diferencial de U total, que el diferencial de U total del sistema compuesto era igual a cero por el hecho de que no había ni trabajo ni calor interaccionando con ese sistema compuesto. Solamente había interacciones entre esos dos subsistemas que interaccionaban entre sí. Bien, bajo esa condición, nosotros decíamos, hacíamos cumplir el hecho que el diferencial de entropía total
tenía que ser un máximo, por lo tanto se cumplía que el diferencial primero era igual a 0, ¿sí? Y a partir de allí llegábamos a la conclusión, en ese caso, de que 1 sobre T1 era igual a 1 sobre T2. Y que lo expresábamos de esta forma para remarcar que el equilibrio se alcanzaba, o que este criterio de equilibrio se llegaba a la conclusión partiendo del hecho de que la entropía era un máximo. ¿Está? Ahora bien, eso es totalmente equivalente, y ahora lo vamos a demostrar, a decir que si un sistema está, digamos, evolucionando en forma espontánea a energía interna constante, el equilibrio se alcanzaba cuando se cumplía la condición que la entropía era un máximo, principio de entropía máxima. Eso era totalmente equivalente, es totalmente equivalente a decir de que si un sistema compuesto evoluciona a entropía constante, el estado de equilibrio se alcanza cuando la energía interna es un mínimo. ¿Sí? Dicho de otra forma, decir que en el estado de equilibrio la entropía es un máximo implica que la energía interna es un mínimo. Es un máximo cuando mantenemos constante la energía interna, que es lo que yo tengo escrito acá. Es un máximo, esto que está escrito aquí, cuando la energía interna permanece constante, esto que está escrito acá. Lo que yo ahora les digo, eso es totalmente equivalente a decir que cuando la entropía se mantiene constante, la energía interna de ese sistema compuesto se transforma en un extremo mínimo. ¿Está? Y lo vamos a demostrar. Yo, dicho de otra forma, o presentado de otra forma, es totalmente equivalente a decir, fíjense, este nuevo gráfico. Acá tenemos el mismo punto A, lo vuelvo a marcar, ¿sí? Pero en vez de alcanzar ese equilibrio del punto A través de un proceso que se mantiene a energía interna constante, como era anteriormente, a energía interna constante, y decíamos que el equilibrio se caracterizaba porque la entropía era un máximo, acá lo que uno dice es, si el proceso se lleva a entropía constante, entonces en un plano donde S es igual a S0, a un valor constante, el equilibrio se alcanza cuando la energía interna del sistema compuesto es un mínimo. Hay un montón de formas de demostrar esto. Es decir, es el mismo principio mostrado de dos maneras distintas, ¿sí? A ver, acá yo lo planteo para que les quede bien claro, las dos situaciones, el mismo punto A, ¿sí? En donde el proceso evoluciona o a energía interna constante y la entropía es un máximo, lo ven aquí, a ver, lo marco aquí, ¿sí? O bien, ese mismo punto A puede alcanzarse en un proceso a entropía constante, ¿sí? Y en ese caso, la energía interna del sistema compuesto se transforma en un mínimo, ¿sí? Es interesante este concepto porque, en primer lugar, empieza a tener muchos más puntos de contacto con la termodinámica clásica. Es decir, es equivalente a decir que cuando se deja evolucionar un sistema hasta que alcance un equilibrio, el sistema va a buscar el punto de mínima energía. ¿Sí? Profe, para el caso 1 yo tendría que encontrar la función manteniendo lo que es U constante, derivadas parciales de S y de XY. Claro, ¿qué es lo que hacíamos? Ajá. Es lo que hacíamos cuando buscábamos los criterios de equilibrio térmico, mecánico y químico. Decíamos, el diferencial total de la energía interna de esto se mantiene constante, ¿sí? Porque el sistema estaba aislado, no tenía interacción, el sistema compuesto, no tenía interacción entre los alrededores y el sistema. Entonces ahí
decíamos esta condición de cierre, esta que está acá. El du total es 0, por lo tanto el diferencial de U1 era igual a menos el diferencial de U2. ¿Sí? Y después hacíamos cumplir la condición de equilibrio, que era que el diferencial de entropía total sea igual a 0. Fíjense que si yo lo digo al revés, acá hay, termino planteando las dos ecuaciones iguales. ¿Sí? Ahora yo les digo, hago evolucionar un sistema a entropía constante. A entropía constante. En ese caso, si lo hago evolucionar a entropía constante, el equilibrio se va a alcanzar cuando la variación de energía interna del sistema compuesto sea igual a 0, porque estoy hablando de que la energía interna va a ser un mínimo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que está representado en estas dos ecuaciones? En estos dos gráficos, perdón. ¿Sí? Yo puedo alcanzar este punto A, ¿sí?, a través de hacer evolucionar el sistema a energía interna constante, ¿sí?, por una condición de cierre. La condición de cierre era que yo decía, el sistema compuesto está aislado. ¿Sí? O puedo alcanzar el mismo estado de equilibrio de esos dos subsistemas, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, diciendo, lo hago evolucionar a ese sistema a entropía constante. Si yo a esto, a ver si me sale, para aclarárselo mejor, supongamos que yo tengo mi famoso cilindro pistón. ¿Sí? Le cambio el colorcito. Y acá yo tengo el pistón que evoluciona para arriba. A ver, ¿cómo podría hacer yo? Acá, por supuesto, adentro tengo un gas. ¿Sí? Acá estoy lleno de moléculas de un gas. ¿Cómo sería un proceso y el otro proceso? Un proceso, si yo lo quiero hacer evolucionar a el sistema en forma a energía constante, simplemente me aseguro de que esto esté totalmente aislado, que no haya interacción, ¿sí? Libero una restricción que puede ser acá un tope y dejo que evolucione solo. Eso lo voy a hacer a energía constante porque no voy a intercambiar, no voy a hacer que intercambie trabajo con el medio ni calor. Está todo aislado. ¿Sí? Entonces, una vez que yo liberé ese tope, el sistema va a ir evolucionando ¿hasta qué valor? Hasta que alcance el punto máximo de entropía para la nueva restricción, para el nuevo punto final. ¿Sí? Ahora, yo podría hacer otra cosa. Eso, digamos, lo que acabo de explicar es lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo, en vez de ponerme a aislarlo y de hacer todo el despiole puedo, en vez de poner una ligadura interna acá y de repente liberarla así a lo loco y que vuelva a alcanzar el nuevo estado de equilibrio bajo condiciones de aislado, de condiciones de aislamiento, yo puedo hacer que este mismo gas en el mismo estado inicial empiece a, supongamos que yo acá tengo un montón de pesitas acá arriba. Es decir, tengo pequeños pesos puestos acá arriba. ¿Sí? Entonces yo empiezo a liberar uno a uno, dejando que el sistema alcance el equilibrio, libero el otro, dejo que el sistema alcance el equilibrio, no tengo fricción. ¿Sí? Entonces lo voy llevando lentamente a mi sistema a una entropía constante porque no hay intercambios de calor, ¿sí? No hay desarrollo por fricción de calor y hago que alcance el mismo punto de equilibrio de la otra forma. En ese caso, yo lo que hice fue un proceso a entropía constante en donde puedo demostrar que ese estado, el nuevo estado de equilibrio, el estado final de equilibrio del sistema,
es tal que la energía interna se transformó en un mínimo. ¿Se entiende lo que quiero ver, lo que quiero mostrar? Acá resumo los dos principios que son totalmente equivalentes. Uno implica el otro, ¿sí? El principio de máxima entropía decía el estado de equilibrio de cualquier parámetro interno no restringido por un vínculo, o sea, cuando yo libero el vínculo, es tal que maximice la entropía para un valor dado de energía interna total. Y el de mínima energía, que es equivalente para esto, dice, el estado de equilibrio de cualquier parámetro interno, ¿sí?, no restringido por un vínculo, es tal que minimiza la energía para un valor dado de la entropía total. ¿Sí? Entonces yo lo que les digo, para resumir todo el palabrerío les digo, decir que el estado de equilibrio que alcanza un sistema compuesto, cuando mantengo la energía interna total de ese sistema compuesto, es tal que maximiza la entropía, es lo mismo que decir que para el mismo sistema, ¿sí?, si yo lo hago evolucionar a un valor constante de entropía, o sea, un proceso reversible, claramente, el estado final de equilibrio que alcanza el sistema es tal que minimiza la energía interna. Esto coincide más con un viejo principio físico que dice que todo sistema que evoluciona espontáneamente tiende a ir a un estado de mínima energía. ¿Sí? Eso ya desde la física clásica se viene hablando de ese tipo de evolución del proceso, que en principio parecería que está en contraposición a lo que nosotros veníamos hablando ahora, porque decíamos, el equilibrio se va a alcanzar cuando maximizo la entropía para un sistema aislado. La palabra clave es sistema aislado. Cuando yo digo sistema aislado, me refiero a que estoy haciéndolo evolucionar a energía interna constante. ¿Está? Bien. Kallen hace una analogía muy interesante desde el punto de vista, usando una analogía geométrica, en donde dice, esto es más o menos como la definición de círculo, en donde dice que el círculo es una figura bidimensional, el círculo es una figura bidimensional de área máxima para un perímetro dado. ¿Sí? O también puedo decir de que el círculo es una figura bidimensional de perímetro mínimo para un área dada. ¿Se entiende? Lo repito de vuelta, ahora vamos a ver un ejemplito de eso. Sí, por favor, porque es viernes, profe. Es viernes a la noche y sus cuerpos lo saben, como dicen ahora. Yo diría con mi cerebro, pero me mató con lo último. A ver, esto es una analogía geométrica nada más, digamos, simplemente para entender la equivalencia de los principios de máxima entropía y de mínima entropía. La analogía la hacemos con la geometría. Yo al círculo lo puedo definir, ¿sí?, como esa figura bidimensional que tiene el área máxima cuando yo fijo el perímetro. O sea, si yo les doy un perímetro dado de una figura bidimensional, en 2 dimensiones, ¿sí?, ¿cómo obtengo el área máxima? El círculo. ¿Ah? Ahora voy a hacer un ejemplito que yo me tomé el trabajo de hacer una hoja de cálculo Excel. Y ese mismo círculo también lo puedo definir como que es la figura bidimensional de perímetro mínimo para un área dada. ¿Está? Fíjense. Supongamos que yo tengo un cuadrado cualquiera que tiene de medida por lado un valor 6, puede ser 6 centímetros, 6 metros, 6 pies, 6 yardas, lo que ustedes quieran. 6. Si tiene cada lado, ese cuadrado mide 6, el área de ese cuadrado será 36. ¿Sí?
y el perímetro será 24. ¿Está? Bien, ahora fíjense, yo armo un círculo que tenga la misma área 36. ¿Sí? Aplicando las fórmulas de área y de perímetro del círculo, llego a que para que un círculo tenga área 36 tiene que tener un radio de 3,39 y me va a dar un perímetro de 21,27. ¿Está? Ahora hago otra cosa. Busco que el perímetro de este círculo sea igual al perímetro del cuadrado que tenía originalmente. O sea que el perímetro del círculo valga 24. Si el perímetro del círculo vale 24, el radio es 3,82 y el área correspondiente a ese nuevo círculo es de 45,84. Hasta ahí, todo fantástico. ¿Sí? O sea, recapitulo. Tengo un cuadrado de 6 por 6. ¿Sí? Ese cuadrado 6 por 6 me da un área de 36 y un perímetro 24. Si yo lo deformo a ese cuadrado, ¿sí?, sin cambiarle el perímetro, o sea, fíjense de que yo agarro los lados, lo voy deformando, pero sin estirarlo ni contraerlo, y utilizando el mismo perímetro, yo voy a lograr una figura de área, ¿sí?, un círculo que tiene ese perímetro 24, va a tener un área de 45,84, por un lado. Ahora yo lo que quiero en una segunda etapa es obtener un círculo que tenga la misma área que el cuadrado. La misma área que el cuadrado. Lo armo al círculo de tal forma que respeto de que tenga la misma área que el cuadrado y me doy con que tiene un perímetro de 21,27. Hasta ahí, todo bien. Fíjense que si yo por otro lado digo, no le creo, el círculo no estoy tan seguro de que a igual perímetro el área sea máxima, yo armo un rectángulo en donde tenga por lado 4 unidades, en el caso de uno de los lados, el otro lado tiene 8 unidades, lo que me da un perímetro de 24, igual al de mi cuadrado original. ¿Sí? O sea, estoy respetando el mismo perímetro del cuadrado en el rectángulo. ¿Ah? Y me fijo que eso me va a dar un área de 32. 8 por 4, 32. Ahora lo voy a comparar con el círculo que tiene el mismo perímetro y me doy con que el área es mucho mayor. Es 45. ¿Ah? Entonces, el círculo ¿cuál es? Es la figura que a igual perímetro, o sea, para un determinado perímetro dado, el área se maximiza. ¿Ah? Ahora hagamos la otra. Hago un rectángulo que tenga la misma área que mi cuadrado original. 9 por 4, 36. Tiene la misma área. Voy a cambiar de color. ¿Sí? El área que en mi rectángulo valía originalmente 36, la replico a la misma área, pero con un rectángulo ahora, que vale 36. 9 por 4, 36. ¿Sí? Eso me da un perímetro de 26. Si me voy al círculo que tiene la misma área, o sea, de valor 36, está acá, vemos que el perímetro es mucho menor. Vale 21. Vuelvo a repetir. Si el área o si el perímetro es constante, el círculo tiene área máxima. Pero si el área es constante, el círculo tiene perímetro mínimo.
Bueno, esta analogía es muy interesante porque es lo que pasa con los sistemas termodinámicos, ¿sí? Si hago evolucionar un sistema a energía interna constante, el equilibrio va a ser tal que la entropía es un máximo. Si hago evolucionar un sistema a entropía constante, el equilibrio se va a dar cuando la energía interna de ese sistema sea un mínimo. Bien. ¿Se entiende? La equivalencia entre uno y otro. ¿Conoce la expresión lo entiendo pero no lo comprendo? A ver. Sí, con la comprobación gráfica creo que cerramos la idea, pero creo que sí. ¿O podría decir más lento las dos conclusiones, profe? Bien. Las dos conclusiones, primero desde el punto de vista termodinámico. Lo que nosotros ya sabemos, lo que ya estudiamos es, yo hago evolucionar un sistema a energía, un sistema aislado. ¿Sí? Pero el decir sistema aislado, yo estoy diciendo si du es igual a dq más dw, ¿sí? El total estoy hablando, y si está aislado, esto vale 0, por lo tanto, du es 0, que es lo mismo que decir que u es constante. Entonces, cuando yo hago evolucionar un sistema aislado, o lo que es lo mismo, a u constante, el valor de equilibrio se alcanza cuando la entropía es un máximo. Eso me dice el segundo postulado. ¿Sí? Existe una función llamada entropía definida para los parámetros, las variables de estados extensivas, que cuando evoluciona en un sistema aislado, los valores de esos parámetros extensivos son tales que maximiza esa función. Esto, lo que acabo de decir. Esto que está acá arriba, ustedes ya lo saben. Termina siendo el segundo postulado que ya vimos. Ahora, lo que yo le estoy diciendo es, en vez de hacer evolucionar el sistema a energía constante, en donde el equilibrio maximiza la entropía, ahora lo hacemos evolucionar a entropía constante. Para no garabatear tanto. Es decir, ahora lo hago evolucionar de forma tal que la entropía total sea una constante y el equilibrio va a estar caracterizado por el hecho de que la energía total es un mínimo. O sea, decir que en el equilibrio un sistema aislado toma valores que maximizan la entropía es lo mismo que decir que en un sistema a entropía constante los valores que toma las variables que caracterizan ese sistema hacen que la energía interna sea un mínimo. E igual, esa es la misma equivalencia. ¿Sí? Es lo mismo, yo puedo definir en mi analogía de recién, que es una analogía que da Callen, que me parece muy, muy gráfica, que el círculo es la figura que para un perímetro dado, hace que el área sea máxima. O para un área dada, su perímetro es mínimo. Son dos formas de caracterizar a un círculo en la geometría. ¿Sí? Bien, ¿se entendió un poquito mejor ahí? Ahora sí, profe. Mucho mejor. Ahora hay que ver para qué es todo esto. ¿Sí? Primero, digamos, ya les digo, desde la física clásica y de la termodinámica clásica se está más acostumbrado a hablar en términos energéticos que en términos entrópicos. Eso ya lo sabíamos. ¿Sí? Y también nos va a llevar a ciertas conclusiones interesantes. Ahora bien, ¿cómo demostramos esto? Supongamos, si yo vuelvo a este punto, acá, al punto A aquí,
¿sí? Yo le digo, en el punto A, independientemente cómo llegué, si a través de un camino de energía constante o de entropía constante, el punto A es el mismo, ¿tá? El punto final. Independientemente de cómo... Yo lo que sí puedo asegurar que en ese punto la entropía es máxima y la energía es mínima. Ustedes lo ven gráficamente acá. Acá se ve de que la entropía es máxima. En esta parte. Acá se ve, fíjense, en la curva que se forma entre la hipersuperficie y el plano. ¿Sí? A está en el punto más arriba de esa curva, en donde la entropía es máxima. Ahora, miren la otra curva, en el gráfico de al lado, en donde el punto A, ¿sí?, forma parte de la curva en que resulta de interceptar el plano de entropía constante con la hipersuperficie. Y ahí ven de que la energía interna es un mínimo. Recuerden que la energía interna crece al revés. Crece para allá. ¿Sí? Bien. Hay una manera de Kallen, como buen físico, él dice una forma implícita de mostrar esto es, supongamos que el punto A en este caso, tiene entropía máxima, pero no tiene entropía mínima. Supongamos que, ¿qué pasa ahí? Si ese punto, si ese estado A de equilibrio está en su valor de entropía máxima, pero no está en su valor de energía mínima, significa de que yo tengo todavía una cierta cantidad de energía que se la puedo sacar si quiero en forma de trabajo. Si se la saco esa energía, porque no está en el mínimo, ¿sí?, y se la saco en forma de trabajo, y después de sacársela en forma de trabajo, a esa misma cantidad de energía, se la devuelvo al sistema en forma de calor, ¿sí?, yo sigo respetando la condición de que U es una constante. Se la saqué en forma de trabajo, pero se la devolví en forma de calor, a la misma cantidad. ¿Sí? De forma tal de que el estado original, vuelvo a restituir el estado original con el mismo valor de energía. ¿Sí? Ahora, si hice eso, se la saqué en forma de trabajo y se la devolví en forma de calor, ese estado original en energía, en valor de energía, no va a tener la misma entropía que tenía antes. ¿Por qué? Porque le incorporé energía en forma de calor. Y al incorporar la energía en forma de calor, aumenté esa entropía. Y si aumenté esa entropía, manteniendo la energía interna constante, esa entropía no era máxima, la original. ¿Me la agarraron a esa? Sí. ¿Lo vuelvo a explicar? Yo no, profe, yo no. Perdón, yo no. Bueno, vamos a suponer que el estado A, ver, lo que pasa es que quiero ver cómo se lo escribo para que lo puedan entender mejor. Yo estoy en un estado A. Perdón, en un estado de mínima energía no puedo sacar trabajo. Obviamente. Ah, ya. Estoy en el mínimo. Bien. ¿Sí? Yo estoy en un estado A, en donde digo, este estado es de equilibrio, el estado A es de equilibrio, por ende, la entropía es máxima. ¿Sí? Pero la energía no es mínima. Puede tomar un valor más chico de energía, si se quiere. Como la energía no es mínima, yo la extraigo a esa energía en forma de trabajo. O sea, le saco al estado A energía en forma de trabajo. ¿Sí? Se la saco en forma de trabajo. Por supuesto que ya estoy ahora en otro estado, no importa cuál. ¿Sí? Pero devuelvo la misma cantidad de energía que saqué, se la devuelvo en forma de calor. Con lo cual, ese estado termina estando en el mismo plano de U0. Le saqué
10 de energía en forma de trabajo y le devolví 10 de energía en forma de calor. La energía del estado original o del supuesto estado original de vuelta tiene la misma cantidad que tenía antes. Uno puede pensar desde el punto de vista energético que volví al mismo estado. Ok, desde el punto de vista energético volví al mismo estado. Pero ¿qué pasa? Al haberse sacado energía en forma de trabajo y devuelto en forma de calor, resulta ser de que ahora la entropía es más alta. Entonces significa de que el estado anterior, mi primer estado original A, no era máximo. Porque ahora estoy en un estado que es más alto todavía. A igual valor energético. ¿Por qué digo igual valor energético? Porque le saqué 10 y le devolví 10. Entonces, por esa razón, se demuestra de que yo no estaba, que yo no puedo hacer eso, y la única situación en la cual se cumple de que ese estado de equilibrio original, en donde la entropía era un máximo, tiene que coincidir con que a igual entropía, ese valor de energía interna es un mínimo. Necesariamente es un mínimo. Eso también se puede demostrar, matemáticamente. Acá yo simplemente les explico esto, no quiero que se aprendan ahora todo esto. Es decir, piensen que estas clases teóricas yo quiero que ustedes las vuelvan a releer. Esto está en Kahlen. En la mayoría de las cosas que yo estoy viendo está sacado de Kahlen. Sin embargo, hay otros libros que también lo tratan, claramente, ¿no? Pero lo que me interesa es que lo vean conceptualmente. Si ustedes se fijan acá, vamos a suponer un sistema sistema simple, en donde la relación fundamental de ese sistema está representada por U, y puede ser volumen, extensión lineal, o sea, longitud, cualquier otra variable extensiva, que llamemos X. No importa cuál, ¿sí? Lo que me interesa es la relación energía interna-entropía. Entonces, el principio de máxima entropía, ¿qué me dice? ¿Sí? Que a U constante, o sea, me queda una S de X nada más. La derivada de S respecto de X, a U constante, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es un máximo. Se cumple que la derivada primera tiene que ser igual a 0. Y la derivada segunda respecto de X, tiene que ser menor que 0. Son las dos condiciones matemáticas para un extremo, para un máximo. Eso es lo que está escrito acá. Hasta ahí, todo lo que hemos visto. ¿Sí? Si yo desarrollo el diferencial, si a esta función que está acá arriba le aplico el diferencial, saco esto. Diferencial de S, que es de U de X, es derivada de S respecto de X a U constante, diferencial de X, más la derivada de S respecto de U a X constante, diferencial de U. Y eso es igual a 0. ¿Por qué esto es igual a 0? Porque estoy diciendo de que la entropía es un máximo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero, ¿sí? Yo sé de que así como he escrito S como una S de U de X, uno sabe que el equivalente, si yo despejo de ahí U, tengo una función U, que es una función de S y X. Es la misma función. Despejé uno de otro, es lo que veíamos, representación entrópica o representación energética. ¿Sí? En ese caso, si yo digo que S es constante, si yo digo que ahora la entropía es constante, yo planteo de que el DU es esto. Estoy diciendo S constante. ¿Sí? Bien. Ahora, reemplazo este DU que acabo de ver, lo reemplazo acá arriba. Ahí. Y llego a esto.
Y de ahí, esto es igual a 0. Porque acá yo lo estoy diciendo, porque es máximo es igual a 0. Y de ahí, despejo diferencial, derivada parcial de u respecto de x a ese constante, despejo, da esto, ¿sí? Y eso me está diciendo que es igual a 0. Por simple despeje. Me aparece t. ¿De dónde me aparece t? Porque la derivada de u respecto de s a x constante es 1 sobre t. Pasa para arriba como menos t. ¿Sí? Con lo cual, llego a la conclusión de que la derivada de u respecto de x es igual a 0. Con lo cual ya cumplo la condición de que si u es un mínimo, a ese constante, el diferencial de u tiene que ser igual a 0. Acá estoy demostrando que sí lo es, que el de u es igual a 0. Y después, y acá se vuelve un poquito más complejo, no lo voy a hacer ahora, yo simplemente se lo estoy mostrando matemáticamente, puedo demostrar que además el diferencial segundo de u es mayor que 0. Siguiendo un razonamiento de este tipo. Entonces estoy diciendo, si digo que la entropía es un máximo, matemáticamente puedo demostrar que a esa entropía constante el U es mínimo. Bien, de todo esto, ¿qué me interesa? Que a ustedes se les quede grabado. Primero, la conclusión que dijimos de entrada. Si hablo del principio de máxima entropía, es totalmente equivalente a hablar del principio de mínima energía. Matemáticamente se demuestra que es así. Físicamente se demuestra con eso que yo les decía, si no, voy a demostrarlo por el absurdo. Supongo que en el punto A, que era un punto de equilibrio, a energía interna constante, donde la entropía era un máximo, digo, esa entropía, esa energía interna no es un mínimo. No es un mínimo para ese valor de entropía dado. Tiene un valor más alto que el mínimo. Perfecto. Se lo saco como trabajo y se lo entrego como calor. Vuelvo al mismo punto original desde el punto de vista energético. Porque se lo saqué de una forma y le entregué la misma cantidad de otra. Pero al entregarle la cantidad en forma de calor, le estoy dando un aumento de entropía. Entonces, me puede decir, ¿cómo un aumento de entropía si ya tenía un máximo? Entonces no era un máximo anteriormente. Entonces, por el absurdo, estoy demostrando de que la entropía, cuando la entropía es máxima para una energía interna dada, implica que la energía interna sea un mínimo para ese valor de entropía. Bien, eso es lo que a mí me interesa. Es totalmente equivalente decir una cosa que decir la otra. Bueno. Ahora fíjense, para terminar de refutar, o de reafirmar esto que acabamos de decir. ¿Se acuerdan mi sistema para demostrar el equilibrio térmico? ¿No? Yo tenía un sistema compuesto, sistema 1, sistema 2, en donde acá teníamos una pared que dividía los dos, y a esa pared la transformaba en el inicio de mi proceso en una pared diatérmica, rígida e impermeable. ¿Sí? O sea, que esa pared, en el momento que yo quiero iniciar mi proceso, le sacaba la condición de adiabaticidad y dejaba que fluya energía entre los dos subsistemas en forma de calor. Todo el resto del subsistema, el sistema compuesto, estaba aislado. La ecuación de energía que rige al sistema 1 es una U de S1, V1 y N1, si se quiere. Tanto B como N no me importan porque no hay intercambio. No hay variación ni de volumen ni variación de número de moles. ¿Sí? Lo mismo le ocurre al sistema 2. Ahora,
Esto lo habíamos hecho para las entropías. La energía interna total del sistema compuesto es la suma de ambos. Antes, si ustedes se acuerdan, yo sumaba entropías por la propiedad de aditividad de la entropía. Acá estoy sumando energías internas. ¿Sí? La energía total del sistema es U1 más U2. Ok. Si lo pongo en forma diferencial, no tengo diferencial de B en ninguno de los dos casos, me queda que el diferencial de U total es igual a T1 diferencial de 1 más T2 diferencial de S2. Hasta ahí, todo fantástico. Ahora, yo digo que la entropía de ambos sistemas permanece constante, porque me estoy moviendo en este plano, a entropía constante. ¿Sí? Cuando hago eso, digo S1 más S2 igual a constante, significa que el diferencial de S1 es igual a menos diferencial de S2. Perfecto. Si digo, ahora hago cumplir la condición extremal, que antes decía el diferencial de entropía, mi condición de reversibilidad era que el diferencial de entropía sea 0, condición de máximo y condición extremal. Acá digo, che, el diferencial de U es un mínimo ahora, por la equivalencia de los principios extremales. Si el diferencial de U es un mínimo, reemplazo esto acá arriba, digo de U, saco factor común de S, esto es igual a 0. Por lo tanto, de ese 1 es. Por lo tanto, si esto es igual a 0, significa que el paréntesis es igual a 0. Y si el paréntesis es igual a 0, T1 es igual a T2. O sea, llego a la misma conclusión que habíamos llegado de cuando se daba el equilibrio térmico aplicando los postulados. En ese caso yo postulaba entropía máxima. Acá yo puedo postular entropía mínima, energía interna mínima, y llego a la misma conclusión de equilibrio térmico. ¿Sí? Kallen remarca de que escribir el equilibrio térmico como 1 sobre T1 igual a 1 sobre T2, que es totalmente equivalente a esto, claramente. El escribirlo así simplemente es para indicar que lo hago a partir de una hipótesis de entropía máxima. Cuando lo escribo de esta forma, es que lo hice a partir de una hipótesis de energía interna mínima. ¿Se entendió? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá en realidad? ¿Qué quiero hacer acá con este desarrollo? Decirle, a ver, podríamos haber desarrollado toda la teoría postulatoria, en vez de postular entropía máxima, postulo energía interna mínima. Y es equivalente. Y llego a las mismas conclusiones, como por ejemplo el equilibrio térmico. Por supuesto que voy a llegar a la misma conclusión en el equilibrio mecánico y en el equilibrio químico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, esta es la termodinámica clásica entonces. Es la clásica, digamos, sigue siendo postulatoria. Sigue siendo postulatoria porque yo termino postulando prácticamente lo mismo. ¿Sí? Con esto que yo le acabo de mostrar, es decir, che, yo postulé todo en función, creando una función llamada entropía, en donde la energía era una de sus variables. ¿Sí? Ahora les muestro que yo podría haber postulado todo, pero con energía. ¿Sí? Y ahí tengo que explicar que usted me puede decir, ¿y por qué no lo hizo así? Si era más sencillo. No, no era más sencillo porque tengo que explicar en ese postulado qué es la entropía. Yo postulando que la entropía es una función matemática, no tengo que demostrar qué es la energía interna. Es un concepto que viene de la física, que viene a partir del principio de conservación de la energía. Vuelvo a repetir, ustedes podrían plantearme, dice, ¿para qué hacer todo el despiole de entropía en los postulados
sí era más fácil de entender de que un sistema va a evolucionar hacia el equilibrio haciendo que minimice su energía. Pero para yo postular eso tengo que ya tener el concepto de entropía, que de la física clásica y de la termodinámica clásica hasta ese momento no se tenía. En cambio, si yo postulo diciendo, no tengo que explicarte qué es la entropía. Te digo, porque lo postulo. La entropía es una función matemática que se maximiza en el equilibrio, que es dependiente de la variable de estado, y que cuando un sistema evoluciona en forma aislada, ese valor, el valor que toman las variables que caracterizan el equilibrio es tal que maximizan esa función llamada entropía. Te estoy postulando. Entre esas variables que maximizan esta función ya está definida la energía interna, porque es un concepto que viene de la física clásica. Ahora, ya sabiendo qué es la entropía, con esa definición, acá le mostramos de que una formulación alternativa perfectamente válida, es decir, en vez de decir entropía máxima, digo es entropía mínimo, si es energía interna mínima, o energía mínima, si la entropía se mantiene constante. Ustedes ya conocen la definición de entropía ahora. Bien. Vamos a repasar de vuelta muy rápidamente los 4 postulados. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque voy a entrar ahora ya en lo que es la formulación matemática de la termodinámica. Fíjense, recuerden, postulado 1. Definíamos o caracterizábamos. Qué linda letra, ¿no? Caracterización del estado de equilibrio. Definíamos la variable que caracterizaba un estado de equilibrio, decíamos, si esa variable no cambia, estoy en un estado de equilibrio. O sea, si puedo caracterizar y decir, che, con este conjunto variable, les cuento que este conjunto variable define este estado, y ustedes miran esa variable y se dan cuenta que es el mismo estado, ese estado es un estado de equilibrio. Eso dice el postulado 1. El postulado 2 definición de la función entropía. ¿Sí? Era tal, era una función matemática abstracta, que tenía la propiedad de maximizarse en el estado de equilibrio. Postulado 3. Propiedades matemáticas. Y acá vamos a recordar las más importantes. La propiedad matemática de la entropía, ¿no? La más importante es aditiva. Aditiva significa es homogénea de primer orden, no se olviden de eso, ya lo vieron ustedes. Bueno, continuo diferenciable. Continuo diferenciable, si no, no puedo encontrar la condición extremal. Y monótonamente creciente con la energía interna. Que si ustedes se ponen a pensar, no se lo voy a demostrar ahora, porque quiero que elaboren todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, si ustedes se ponen a pensar, el principio de equivalencia, de que entropía máxima o energía interna mínima, viene básicamente, principalmente basado en la propiedad de monotonía creciente. ¿Eso qué significaba? Que la derivada parcial de S respecto de U, manteniendo todas las otras variables constantes, tenía que ser mayor que 0. Por supuesto que físicamente esto significa que la temperatura tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Pero también es la que me garantiza el principio de equivalencia, ¿sí? De que la entropía sea un máximo cuando la energía es un mínimo. Si yo no tengo esto, no podrían ser equivalentes. ¿Por qué? Porque es esta la condición, esta es la condición que hace que en este gráfico la energía interna vaya para allá.
tenga esa dirección. Lo dejo para que lo piensen viernes a la noche. Bueno. Ahora entiendo por qué la teoría los lunes y los martes. Ya a esta altura llegan muy cansados, ¿no? Sí. Postulado 4 me daba la condición de cierre o la inicial, que me decía, básicamente, entropía igual a 0 cuando se daba que la derivada de U respecto de S, manteniendo los X subcotas constantes, era igual a 0. O sea, me decía, en el punto de temperatura absoluta 0, la entropía vale 0. ¿Tá? Y me daba el punto de partida, el punto de referencia. Es más o menos como que nosotros medimos las alturas a partir del nivel del mar. ¿Está? Me dice, tu nivel del mar es este. La entropía vale 0 cuando la temperatura vale 0. Eso me daba los 4 postulados. Ahora, esos 4 postulados, lo que hacía era definirme una función que para un sistema simple venía dada así y que se llamaba relación fundamental. Estoy recordando conceptos que ya vimos. Fundamental. La relación fundamental, lo que tenía de interesante o de importante, era que si yo la conocía, mi problema termodinámico estaba resuelto. Entre comillas. Resuelto, como dicen. ¿Por qué? Porque en esa relación fundamental uno poseía toda la información termodinámica que necesitábamos del sistema. Y de hecho, ustedes en el práctico 5 resolvieron al final un montón de problemas de equilibrios conociendo la relación fundamental. ¿Sí? Esa relación fundamental yo la podía escribir de dos maneras. Un montón de maneras, pero la que más me convenía era utilizar esta representación que era la entrópica, o bien despejar la energía interna y terminar con una U como función de S, P y N. Y recuerden que acá, si se quiere, pueden venir todos los X sub J que se quiera, no solamente para el sistema simple, y estaba en presencia de una relación fundamental de tipo energética, o sea, en la representación energética. ¿Está? Eso ya lo habíamos hablado. Si yo a esto le aplicaba a esta, le aplicaba el diferencial, yo decía, bueno, el diferencial de U es derivada de U, parcial de U respecto de S a B y N constante, diferencial de S, más la derivada parcial de U respecto de B a S y B constante, diferencial de B, más la derivada parcial de U respecto de N, manteniendo S y B constante, diferencial de N. Esto es simplemente el desarrollo de un diferencial de una función multivariable. Pero definía esto como la temperatura, esto como menos la presión, y esto como el potencial químico mu del componente que estoy hablando. Entonces, y también decíamos de que estas derivadas parciales no eran relaciones fundamentales, si bien estaban también en función de S, B y N, sino que eran ecuaciones de estado. Todas las derivadas primeras eran ecuaciones de estado, en donde me resolvían parte del estado termodinámico del sistema. ¿Por qué parte? Porque era una derivada parcial. Suponen que las otras variables permanecen constantes. ¿Sí? Entonces, esas ecuaciones de estado no me daban toda la información del sistema, sino que
eh, me daban una información parcial, porque justamente es una derivada parcial precisamente. Ahora, siguiendo con mi resumen, si yo pongo las definiciones, tengo que du es igual a TDS menos P diferencial de B más B, que bien claro, más mu diferencial de N. Si ustedes se fijan, todo lo que está como variable son propiedades extensivas, ¿sí? Las variables acá son propiedades extensivas, y su par conjugado, que sería T menos P o P y mu, son variables intensivas. Bien, ¿por qué planteamos esto? Nos había dicho que nos iba a explicar en esta segunda parte por qué eran el par conjugado S, T, B, U. Bueno, justamente, digamos, yo acá, al decir, al tomar, vuelvo a escribir acá arriba para que nos quede claro, ¿sí? Du es igual a derivada de U respecto de S, P y N, diferencial de S, más la derivada parcial de U respecto de B a S y N, diferencial de B, más derivada parcial de U respecto de N, del componente J, sería de N sub J, no importa, S y B, diferencial de N. Y si lo definíamos, esto era totalmente equivalente a decir du era igual a T diferencial de S más, perdón, menos P diferencial de B y más mu, que es fea que se llama mu, pero no importa, diferencial de N. ¿Sí? A ver, fíjense que yo tengo necesariamente asociado la temperatura a la entropía, por esta definición. La presión está asociada al volumen y el potencial químico está asociado al número de moles del componente que estoy trabajando. No puedo de acá derivar de que T esté asociado con el volumen, porque corresponde a su derivada parcial. ¿Está? Por eso se llaman los pares conjugados. Esos pares conjugados, ¿qué son? Una variable que claramente es extensiva, la entropía. ¿Por qué es extensiva la entropía? Porque era aditiva. Lo dijimos en el tercer postulado. El volumen de por sí es extensivo y el número mole es por excelencia la variable extensiva, depende totalmente de la masa, ¿sí? Entonces, esto es extensivo, esto es extensivo y esto es extensivo. Ahora, la temperatura es una propiedad intensiva, la presión es una propiedad intensiva y, aunque no lo vean muy bien, no lo visualicen bien, el potencial químico también es una propiedad intensiva. ¿Por qué digo todo esto? Porque si bien el hecho de contar con una relación fundamental, supongamos que la tenemos en la relación fundamental, esa relación fundamental va a estar para un sistema simple, no entremos en sistemas más complejos porque peor va a ser. Para un sistema simple ya tengo mi primer problema. Yo la conozco a la relación U como una función de S, P y N. La tengo. Con lo cual les digo, muchachos, ya está, listo, tienen la relación fundamental, saben todo de los sistemas termodinámicos, chicas, no se preocupen, resuelvan el sistema, porque tienen la relación fundamental, la conocen esta forma que yo acabo de escribir. Y ahí ustedes me pueden decir, pare, ¿cómo hago para medir la entropía? Porque ahí me aparece como variable
entropía, como una variable que me caracteriza el estado de equilibrio. Y que yo necesito para saber cuál es el estado inicial de mi sistema. Y después poder aplicarle la teoría termodinámica y decir, che, el estado final de este sistema va a ser este valor de entropía, este valor de volumen y este valor de número de moles. Entonces mi primer problema es, ¿cómo hago para medirlo si yo no cuento con un entropiómetro? El volumen también no es otra de las variables que sean fáciles de medir. Se puede, obviamente que se puede, pero no es algo tan sencillo. ¿Está? Entonces, ustedes podrían plantear, pucha, qué bueno sería si yo pudiese tener una ecuación equivalente a la relación fundamental, pero en vez de que esté en función de las variables extensivas, como tuve que definir, esté en función de las variables intensivas que yo quiera. ¿Por qué? Porque me es mucho más fácil medir la temperatura, ¿sí?, con un termómetro, la termocupla, y tengo termostatos si quiero llevar a cabo un proceso a temperatura constante, ¿sí? Me es mucho más sencillo medir la presión, el volumen, porque con un manómetro lo hago, con un barómetro si estoy midiendo presión atmosférica. Claro, no tengo un velocímetro para átomos. Claro, no hay, digamos, no tengo otra forma de medir. Hay métodos de cálculos de entropía, pero son todos indirectos y muy complejos. De hecho, los químicos lo van a ver cuando vean fisicoquímica. Pero claramente, además, hay un montón de ejemplos en la vida cotidiana o en la vida de un ingeniero, en donde los procesos se van a llevar a temperatura constante, o a presión constante, o a temperatura y presión constante. Y digo, pucha, si se llevan a ver, si mi proceso se lleva a entropía constante, esto me viene bárbaro porque esto se hace cero. Si mi proceso se lleva a entropía y volumen constante, fantástico. Esto también se me hace cero. Y juego con el potencial químico y el número de moles, ¿sí? Porque las otras variables se hicieron cero. Pero yo tengo un montón de procesos que se van a llevar a cabo a temperatura constante. Entonces uno dice, qué bueno sería de que tenga la temperatura como variable y tenga que ese diferencial de temperatura se haga cero. Y lo mismo con la presión. Un proceso isobárico hace que el diferencial de P sea cero. Pero para que yo logre eso, yo debería tener una ecuación equivalente a esta, pero que esté en función de T, de P o eventualmente de mu. Algo equivalente a esto, que no pierda información. ¿Sí? Bien. Uno puede pensar que eso debería ser, en teoría, bastante sencillo. ¿Por qué? Porque las propiedades intensivas, que forman parte de esos pares conjugados que hablamos recién, no son otra cosa que derivadas. Entonces, uno puede decir, perfecto, en vez de tomar la variable original, estoy hablando desde el punto de vista matemático ahora, en vez de tomar la variable original, tomo su derivada y reemplazo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, supongamos, y solamente para un mejor entendimiento, que mi relación fundamental es I igual a X al Q. No me importa si cumple las condiciones, no cumple. Vamos a hablar ahora del punto de vista matemático solamente. ¿Sí? Si eso fuese así, ¿sí?, y yo digo, ok, defino P, la variable P dependiente, la defino como la derivada de esto. O sea, el diferencial de I, estoy como es monovariable, diferencial de I respecto de X, porque estoy escribiendo tan feo. Nunca le hice caso a mi madre
hacer cursos de caligrafía. DI igual a DX, ¿sí? Y Siempre le va a dar positiva. esto es, no importa, ya vamos a ver eso. 3, digo 3 y escribo 2, está fantástico esto. Porque la mente va más rápido que la mano, diría un mago. Esto es 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo le digo, bueno, perfecto. ¿Qué quiero llegar? Quiero llegar a tener al final una i que esté en función de este p, que es lo mismo que decir que en vez de que me aparezca la entropía, me aparezca la temperatura. Quiero llegar a eso. Ok, listo. Despejo de acá x. X, ¿a qué sería igual? A p sobre 3, ¿sí? Elevado, olvídense de las raíces más menos, eso todo, ¿sí? Por ahora eso no importa. Elevado a lo medio. ¿Está? Y listo. Reemplazo esta x acá arriba y tengo y como una función de p sobre 3 elevado todo a la 3 medio. ¿Solucioné mi problema? Llegué a tener una ecuación totalmente Sí, equivalente. composición de funciones, sí. Esto, la pregunta es, esta ecuación, cambio de colorcito, esta ecuación, ¿es totalmente equivalente a esta? ¿Sí o no? Hago una pausa Para mí sí. Para el resto, Sí. no se dejen arrastrar por las masas. ¿Les parece que son totalmente equivalentes una con otra? Por supuesto que hay una transformación en el plano, es decir, ya deja de ser X mi variable pasa a ser P, eso está claro. No son exactamente las mismas, pero por eso les digo, ¿es equivalente usar una que otra? Ya tengo una respuesta que me dicen sí. Quiero a alguien que se oponga y que me diga por qué se opone. Mientras tanto descanso un poquitito. Pongo el chat a ver si alguien piensa algo distinto. Piensen. ¿Profe derivó? Derivé, por supuesto. X cubo hice 3x cuadrado. ¿Y después qué hizo? Y después despejé. ¿Pero qué es P? P no entiendo qué es. P es la pendiente, es una variable que se llama P. Ah, bueno, si hubiera integrado, faltaría la constante de integración, pero ahí solo derivó. ¿Y quién habla? Entonces son iguales. Terán. Terán. Bien, me gusta ese análisis. ¿Cómo es el tema? Que si hubiera integrado, faltaría la constante de integración para que no sea, para que sea totalmente equivalente. That's the problem. Ese es el problema. ¿Cómo, profe? No son equivalentes, por ese motivo. Bien, Terán ahí. Un punto más, entonces. No son equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo parto de acá y pretendo volver acá arriba, ¿sí? Por supuesto que cuando haga el proceso inverso, si acá derivé, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar. Y cuando integré, ¿qué me aparece? La constante. La constante. Entonces, yo, de tener una función de esta forma, cuando hago el proceso inverso y quiero volver a recuperar mi función original, obtengo esto. Una familia de funciones. Una familia de curvas. Con la misma pendiente, pero familia de curvas. Y termodinámicamente, ¿eso qué me implica?
¿Cómo me incomoda eso? Ahí es donde habría que definir la constante para cada curva. Claro, Isotérmico, o sea, isotermas, isobaras. no, me indetermina. El problema es que pierdo información termodinámica, porque si yo originalmente estaba acá y sabía que a un determinado X cualquiera, ¿sí?, a este X le correspondía uno y solo un Y, ahora al mismo X acá le corresponde este Y o le corresponde, ay Dios santo, al mismo X, si yo vengo aquí, vamos a suponer que esto está derecho, ahí, le corresponde este Y, pero también le corresponde este Y, y también le corresponde el otro Y que está más arriba. ¿Entienden? Perdí información termodinámica. Pero perdí mal. Porque ya no tengo una función. Tengo infinitas funciones, dependiendo del valor de la constante de integración. Entonces, no es tan sencillo como uno lo plantea acá. Derivemos, después derivemos, listo, ya está. Esta que tengo es totalmente equivalente. No es totalmente equivalente, porque para que sea totalmente equivalente tiene que ser la relación tiene que ser biunívoca. Que yo pase de una a otra sin ningún inconveniente. Bueno, la solución a esto vino dada como un montón de situaciones que se da que se dio, digamos, a lo largo de la historia. Ustedes conocen la historia del álgebra de Boole, que lo desarrolla y siempre durante muchos años se tomó el álgebra de Boole como una curiosidad matemática, ¿sí?, hasta que se dieron cuenta de la importancia que tenía para el desarrollo de la informática, ¿sí? Por acá pasó algo parecido, donde hubo un matemático francés a fines del siglo XVIII que dijo, che, yo a una curva cualquiera, la puedo caracterizar por la propia función de la curva, o voy a borrar las anotaciones que hice. Así, la puedo dibujar por la propia función como está en este gráfico, o puedo representarla por la familia de todas las rectas tangentes a los puntos de dicha curva. Y acá hay un dibujo, está en el Callen, en donde, lo voy a agrandar, para que lo vean bien, en donde, si ustedes se fijan que si yo trazo las rectas tangentes a cada punto de esta curva, cada puntito tiene su recta tangente, ¿no es cierto? Y después de trazar a un montón de puntos, borro la curva original, queda igual determinada. Es decir, yo puedo representar una curva por la función propia de esa curva, o, eso es lo que me plantea Claro, porque son infinitos puntos de tangente, entonces es como si la curva no se hubiera borrado. ¿Sí? Y eso quedó durante mucho tiempo como una curiosidad matemática también. Y sin embargo, es lo que ahora nos va a ayudar a hacer esa transformación que uno quiere desde el punto de vista termodinámico. ¿Por qué? Por esto. Si yo tengo una curva original, voy a hacer más grande. Si yo tengo una curva original, que vendría a ser mi relación fundamental, ¿sí?, y a un determinado punto de esa relación fundamental, XY, yo le trazo la recta tangente, y acá viene la clave de todo esto, hago que la recta tangente corte a la ordenada, al eje de las ordenadas,
¿sí? Yo lo que estoy haciendo es enclavar esa curva. Digo, esta curva es esta, la que tiene esa pendiente, ese valor de ordenada al origen. De todas estas curvas anteriores que yo tenía acá, ¿cuál es? Una de estas es mi relación original. Bueno, es aquella que para que este punto, que es la relación fundamental original, es aquella cual, para un punto determinado, tiene esta ordenada, la recta tangente tiene esta valor de la ordenada al origen. Acá yo la caracterizo. Es como asignar una condición inicial, digamos. Es lo mismo que darle un valor a la constante de integración. Es equivalente a darle un valor a la constante de integración. Lo que pasa es que yo no tengo ese valor de la constante de integración. Acá, al trazar las rectas tangentes y llevarla hasta el origen, tengo el valor el que realmente me interesa es este valor que acá se llama phi. ¿Por qué? Veamos ahora. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente esa? Marqué demasiado, mostré demasiado. ¿Cuál es el valor de la pendiente de esta recta tangente? ¿Sí? Fíjense que para sacar el valor de la tangente, ¿qué tengo que hacer? Tiro una paralela al eje de la X, una paralela al eje de la ordenada, ¿sí? Y la pendiente es esto sobre esto, ¿sí? Este tramo, ¿a qué es igual? A I menos phi. I menos phi. ¿Sí? Sobre X menos 0. Esa es la pendiente de la recta tangente para el punto genérico XY que forma parte de mi relación fundamental. ¿Está? Sí, 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 sí. Bueno, si de ahí despejo, y ahora sí muestro lo que recién habían visto, si ahí despejo phi, obtengo esto. Phi es igual a I menos PX, donde P es la pendiente. Y ahora, lo que es lo mismo decir es la derivada de I respecto de X. Entonces, estoy haciendo la derivada, pero ya la enclavé con la ordenada al origen de la recta tangente. Y esto que ustedes ven acá, que yo lo voy a escribir de vuelta más grande, ¿sí? Digo, phi es igual a I menos P por X, donde P es igual a la derivada de I respecto de X. Y esto se lleva a una multivariable, ¿no? Donde X puede ser volumen, puede ser el número de moles, puede ser el ángulo de giro tita, puede ser la carga eléctrica, puede ser la longitud, puede ser el área. Si quieren, ya para llevarlo a una forma más genérica, yo lo que hago es phi es igual a I, donde I es una función multivariable, menos la sumatoria de PK X sub K. Donde PK es el par conjugado de la variable X sub K. TS, presión volumen, mu N. Esta ecuación me da la forma de transformar, pasar del plano XY, del plano grande XY, grande, lo pongo grande porque son multivariables esto, ¿sí? Al plano phi P. Y es lo que se llama transformada de Legendre,
¿sí? De Legendre, no Laplace, Legendre. Porque tenemos una tendencia muy grande a confundir los dos. Transformadas de Legendre. Ahora voy a llevar esto a los sistemas simples. Esto que acabamos de hacer. Porque ahora van a decir, che, me perdí en la matemática. No se tienen que perder en la matemática porque ahora van a ver qué es lo que hago. Voy a suponer que tengo, como es un sistema simple, ¿sí? Tengo mi relación fundamental U es una función, vamos a tomarlo para un solo componente, de S y de B. ¿Sí? Esa es mi función original. Y yo quiero, en vez de poner S, quiero que me aparezca T. Y quiero que me aparezca P. En vez de B, me aparezca P. Que era mi problema original. O sea, yo quiero llegar a una ecuación equivalente en donde mis variables, en vez de S, sean T, y en vez de volumen, sea la presión. Perfecto. Ponemos acá la ecuación de la transformada phi igual a I grande menos Px. ¿Sí? Entonces, ahora yo podría decir que phi es igual a, en vez de I, es U. Ecuación original. ¿Sí? Menos, en vez de P, el CP genérico es TS, en vez de X sería S, ¿sí? Menos, y lo escribo así para que se entienda, menos P por P. Estoy aplicando esta forma, que en realidad acá yo debería escribir sumatoria de PK X sub K. Y voy reemplazando el PK que corresponda. Por lo tanto, este phi me quedaría como U menos TS más PB. Como mi nueva forma integrada, o forma de Euler sería, de haber transformado la U que dependía de S de B, ahora la transformo en una nueva relación fundamental que depende de P y de T. Ya van a ver por qué. Porque todavía no está clara la dependencia. Esto es lo que en la termodinámica clásica se conoce como energía libre de Gibbs. Ustedes ya la vieron en química. Ahora, presten atención. Voy a calcular el diferencial de G. Aplico simplemente regla de diferenciación. Esto es diferencial de U menos diferencial de TS más diferencial de PB. ¿Está? Desarrollo. Diferencial de G es, en vez de U, ¿qué pongo? T diferencial de S menos P diferencial de B. Diferencial de un producto, ¿sí? Sería menos T de S menos S de T. Diferencial de un producto acá también, más P diferencial de B más P diferencial de P. Simplifiquemos. T de S con T de S. Menos P de B con más P de B. ¿Qué me queda? Que el diferencial de G es igual a menos S diferencial de T, ¿sí? Más P diferencial de P. Y tengo, ahora sí identifico claramente cuáles son las variables, son las que están en los diferenciales, ¿sí?
llego a una ecuación que es G como una función de T y de P. Esto, vuelvo a reiterar, es la energía libre de Gibbs. ¿Se entendió? Piénsenlo. Bueno. Acá, en este ejemplo, yo transformé las dos variables, S y B. ¿Sí? Pero podría transformar parcialmente. Voy a copiar esto para que quede claro que sigo trabajando con... Ay, Dios, no sé qué dice. Control C, Control V, ahí está. Sigo trabajando con sistemas simples. ¿Sí? Ahora fíjense que yo voy a seguir la misma regla en donde decíamos, bueno, sistema simple, U, función de S y de B, mi relación original. Ahora voy a transformar solamente la entropía por la temperatura. Entonces, mi nueva phi, aplicando la regla, sería U menos TS. La otra no la transformé, no la incluyo. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como la energía libre de Helmholtz, F, que en algunos libros la tienen con la letra A. ¿Sí? La energía libre de Helmholtz se escribe Helmholtz. Y vamos a hacer el diferencial. Yo lo voy a hacer de la forma rápida. Diferencial de F, ¿qué transformé? T por S, le cambio de signo. Por lo tanto es menos S de T. ¿Y qué quedó sin transformar? B, menos P diferencial de B. ¿Cómo hice esto último? Haciendo el desarrollo. Lo hago acá grande. Diferencial de F, el diferencial de U. En vez del diferencial de U, ¿qué pongo? T diferencial de S menos P diferencial de B. Y acá hago el diferencial de este producto, TS. ¿Sí? Menos T diferencial de S menos S diferencial de T. Se simplifica este con este y me queda menos S de T, que está acá, menos P de B. O sea que termino con una función F, que es función de la temperatura y del volumen, que es totalmente equivalente a la relación original, a la de U igual a una U de S y de B, a través de esta transformada de Legendre. Entonces, la transformada de Legendre parcial de U, en donde transformo S por T, es Helmholtz. Ahora, yo con sistema simple hago la otra. Vuelvo a U como una función de S y de B, para un sistema simple de un solo componente. ¿Sí? Y transformo, en vez de B la quiero poner a P, nada más. Mi transformada sería phi
sería U menos PB, por lo tanto es U, la pongo, U menos P por B, que es lo mismo decir U más PB. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? U más PB, aquí es igual. Trabajo de flujo sería PB. H, bien, entalpía. Esto es la función entalpía. Que se acuerdan que yo dije en la primera parte, tomen H igual a U más PB como una definición. En realidad no es una definición, sale de la transformada de Legendre de este sistema. ¿Sí? Esto no es otra cosa que entalpía. ¿Sí? H es... Eleonor, tenés el micrófono apagado, no sé si lo podés apagar. Ahí está. H igual a U más PB. El diferencial de H, ya ahora sí lo hago directo, que no transformé. La S la dejé tal cual, sigue siendo variable, por lo tanto es T diferencial de S. ¿Y qué transformé? El menos, la B. Entonces, en vez de poner menos PB, le cambio el signo, es más P diferencial de P. Y esta H, como una función de S y de P, es absolutamente equivalente a esta U de S y B. Solo que ahora no tengo las variables que yo quiero. Resumen. Para un sistema simple, y ya termino acá, para un sistema simple, tengo U de S y B, en donde el diferencial de U es igual a T de S menos P de B. Esto es energía, la que ustedes ya conocen, energía interna. ¿Sí? Después tengo G, que es U más PB, bueno, vamos a seguir el orden, no importa, si viene lo mismo, pero para que se entienda mejor. U menos TS más PB. Y la ecuación diferencial sería DG es menos S diferencial de T, ¿sí? Más V diferencial de P. Esto es Gibbs. ¿Ah? Tengo F como U menos TS y su diferencial DF era menos S de T menos P de B. Esto es Helmholtz ¿sí? Y por último teníamos H, U más PB, y su diferencial de H era T diferencial de S más B diferencial de P. A todo este conjunto, a todas estas cuatro funciones, energía interna, Gibbs, Helmholtz y entalpía, se los conoce con el nombre de potenciales termodinámicos.
son todos equivalentes. U, G, F y H. Si yo tuviese otras variables, que ya no sería un sistema simple, tuviese tita, L y qué sé yo, y solamente trabajo con S y B nada más, siguen siendo energía interna, Gibbs, Helmholtz y H. Si no transformo las otras variables, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Porque a partir de aquí todavía no llegué a las conclusiones más importantes. ¿Sí? A partir de acá vamos a arrancar el día lunes, porque de estas conclusiones vamos a empezar a sacar un montón de relaciones matemáticas que nos van a llevar a resolver muy fácilmente cualquier tipo de problema termodinámico, sin necesidad de conocer la relación fundamental. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Ya sé que es mucho pedirle, pero estaría bueno que repasen esta clase para el día lunes. ¿Sí? Tómense un tiempito el fin de semana mientras festejan el Día de la Madre, lean de vuelta, lean el Calen, esto está en Calen, yo recité casi el Calen de pe a pa. Calen hace un desarrollo matemático un poquito más riguroso, pero básicamente lo que a mí me interesa es esto que vimos recién. Y reitero, el día lunes vamos a partir del conocimiento de estos 4 potenciales termodinámicos y vamos a comenzar a aplicar algunas propiedades matemáticas de esto para llegar después a conclusiones que nos van a hacer la vida más fácil, o no, de acuerdo a cómo ustedes lo quieran ver. ¿Vamos? Paro la grabación. Si hay preguntas, es el momento. Y luego lo pinchamos ya. Luego lo pinchamos. Bueno, nos vemos entonces el día lunes. Entonces podemos ver. A ver, acá me preguntan, ¿estos potenciales también se aplican para gases ideales? Sí, absolutamente. Son para cualquier sistema. Estoy leyendo las preguntas que me están haciendo en el chat. Hasta ahora, digamos, vale para cualquier tipo de sistema. Lo desarrollamos para sistemas simples, pero se generaliza para cualquier tipo de sistema. Bueno, nos vemos entonces el día lunes a las 19:30 para continuar con esto. Hasta el lunes, profe. El lunes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, si tiene mamá, feliz día a su mamá.